En esta oportunidad vamos a crear una base de datos en Access partiendo del trabajo que hemos venido realizando en videos anteriores. El objetivo de este video es crear una base de datos partiendo del modelo de datos de un caso relacionado con parte de un problema de facturación. Realizaremos la base de datos en Access utilizando el modo gráfico, es decir, no trabajaremos con código SQL, solamente modo gráfico, generando así las tablas, las relaciones y se importarán desde Microsoft Excel algunos datos. Para hacer un pequeño repaso, anteriormente habíamos trabajado sobre el análisis de un pequeño caso, de una factura. Encontramos unas entidades, encontramos unos atributos, unas variables para que hicieran las veces de las llaves primarias y unas posibles relaciones. Posteriormente, a este punto, creamos una tabla donde identificamos, ¿sí? o transcribimos cada uno de estos hallazgos, quedando de esta manera. Posteriormente, creamos el diagrama entidad-relación utilizando una herramienta web, Draw.io se llama, y generamos un pequeño inicio o un pequeño diagrama entidad-relación general, básico, nos quedó de esta manera. Posteriormente, partiendo de este diagrama, creamos de manera manual, también en la misma aplicación, un pequeño modelo relacional para identificar cómo nos quedaría en un motor de base de datos ese diagrama ya un poco más normalizado. Posteriormente, vamos a crear, que es lo que vamos a hacer en este video, un, la creación de la base de datos como tal en una herramienta que se llama Microsoft Access. De hecho, es uno de los motores de base de datos de Microsoft, de los más sencillos. Entonces, digamos que vamos a iniciar este proceso con este motor. Posteriormente, iremos subiendo de nivel, crearemos exactamente lo mismo en MySQL y así sucesivamente. Iniciemos entonces abriendo la aplicación. Desde Recordemos que esta aplicación viene instalada con la suite de Office. Entonces le damos clic en base de datos en blanco. Vamos a llamarla facturación. ¿Sí? Vamos a decirle crear. En este punto empezamos a crear nuestras tablas, lógicamente. Como lo hemos indicado en videos anteriores, vamos a crear primero las tablas padres, ¿sí? Que son las que tienen las llaves primarias. Posteriormente crearemos las tablas hijas, que son las que tienen las llaves foráneas. Aquí ya vemos que nos aparece una primera tabla, ¿sí? Vamos entonces a darle clic derecho, vista de diseño, llamémosla tipo cliente. ¿Por qué tipo cliente? Entonces, si nos damos cuenta, en nuestro modelo, pues tenemos la tabla tipo cliente, zona cliente, ciudad cliente, estado cliente, que son las tablas padres, la tabla hija, que es cliente, hija para estas. Esta sería la tabla padre de factura, ¿sí? Entonces, tabla cliente con su llave principal, sus atributos, las llaves foráneas que le corresponden a estas tablas. Luego vendría la tabla hija de clientes, que sería factura, que tendría su llave, la llave foránea de esta tabla. Posteriormente realizaríamos la tabla producto, que tendría su llave principal. Y estas dos llaves principales, la de factura y la de producto, entonces serían las llaves foráneas de esta tabla hija, que sería detalle de factura, que tendría la cantidad de productos vendidos. Exactamente esto es lo mismo que vamos a hacer, que ya lo habíamos hecho anteriormente en otro video. ¿Y de dónde salió eso? Pues de acá, de este modelo. ¿Y de dónde salió esto? Pues de todos estos, de este análisis que ya habíamos realizado. Entonces digamos que aquí lo que estamos haciendo es esto para llegar a este punto. Entonces continuemos trabajando en Access. Entonces vamos a realizar inicialmente estas cuatro tablas. Entonces tenemos tipo cliente, vamos a decirle aceptar. Automáticamente se nos abre el modo diseño para poder generar los campos. Entonces vamos a decir que tenemos ID tipo, como ya lo habíamos planteado anteriormente, ID, vamos a colocar todo en minúscula, aunque pues ID tipo, con un campo llamado tipo. ID tipo, de una vez vamos a elegir los datos, los tipos de datos,
¿sí? Recordemos que los tipos de datos los podemos desplegar acá y dependiendo del tipo de dato que estemos trabajando, entonces seleccionamos acá. En este caso vamos a colocar los números, ¿sí? No van a ser números posiblemente un poco largos y por eso los vamos a dejar entero largo, como aparece aquí. Bien, y el tipo va a ser un texto corto, dejémoslo ahí de 255 caracteres máximo. Ese ya estaría lista. Entonces vamos a crear otra, vamos aquí en la parte superior derecha, crear otra tabla. Y aquí aparece otra tabla, clic derecho, vista de diseño, vamos a cambiarle el nombre. Esta se llamará zona cliente. A esta le colocaremos ID zona y zona. Número, texto corto. Y así sucesivamente estaremos realizando cada una de las tablas de aquí en adelante. En nuestra tabla clientes, el número de identificación será la llave principal. Verificamos siempre que esté la llavecita puesta aquí. Eso indica que está indicada la llave. Tipo número, como todas las demás llaves que hemos realizado. Los nombres, texto corto, los apellidos, texto corto. Tipo de identificación, debemos de confirmar que este tipo de identificación va a ser nuestra llave foránea para relacionarlo con la tabla tipo cliente. ¿Sí? Y la tabla tipo cliente, esa llave, si la podemos evidenciar, la habíamos definido como tipo número, lo que significaría que tendríamos que en la tabla clientes también definirla como tipo número. Para que pueda ser llave foránea, tiene que tener las mismas características de la llave primaria. Es decir, que si en tipo cliente era de tipo número, entonces acá en la tabla hija, clientes, debe ser del mismo tipo, de lo contrario vamos a tener inconvenientes en el momento de relacionar. Entonces sería también número. Y todas las demás, como serán las nuestras llaves foráneas, deben de ser también del mismo tipo. La habíamos declarado tipo número en las tablas padres. En ese orden de ideas, pues hemos terminado esta tabla. Continuaríamos entonces con la nueva tabla que se llamaría factura. N, identificación para mi llave foránea, porque la voy a relacionar con la tabla clientes. Entonces, en la tabla cliente la llave primaria es N identificación, en factura la llave foránea será N identificación. Número de factura sería mi llave primaria en este caso, tipo número. Fecha sería tipo fecha, ¿sí? Y vamos a colocarle acá en el formato a la fecha. El formato este, fecha corta, podría ser. Y número de identificación sería tipo número, porque sería mi llave foránea y acá la tenemos como llave primaria. Continuamos con nuestra tabla productos. Entonces el código de producto será nuestra llave, el nombre de producto será un texto corto, el precio de venta, digamos que el precio de venta sería moneda. Esta moneda, vamos a colocarle acá
un número general, podría ser, y quedaría lista nuestra tabla. Una vez realizado esto, pasaríamos a hacer las relaciones. Para eso tenemos que cerrar nuestras tablas si ya están listas. Entonces vamos a darle a esta cerrar. Ella nos pide que si queremos guardar, claro que sí. Y de esta manera cerramos todas las demás. Le decimos que guardar. Le decimos que sí guardar. Guardamos todo. Perfecto. Vamos entonces a crear las relaciones. Para crear las relaciones debemos irnos a la herramientas de base de datos, relaciones. Nos aparecen todas las tablas que hemos creado, las seleccionamos todas, le decimos agregar, ya podemos cerrar esta tablita y vamos entonces a empezar a organizarla de tal manera que podamos hacer las relaciones de manera más fácil. Entonces vamos a colocar por aquí ciudad del cliente, por aquí estado del cliente, la zona, el tipo. Todo esto lo podemos cuadrar, redimensionar para una mejor visualización. Entonces podemos hacer esto. Y aquí vamos entonces a hacer la relación teniendo en cuenta nuestro modelo, ¿no? Lógicamente entonces el cliente va a ser hijo de todas estas tablas. Por tanto aquí sería de 1 a muchos. Vamos a mirar cómo nos queda entonces. Desde la ciudad y de ciudad hasta arrastro con el clic presionado hasta y de ciudad. ¿Sí? Entonces verifico que aquí esté y de ciudad y le voy a decir exigir integridad referencial. Le voy a decir crear. Exactamente entonces haré con las demás estado y de estado, con id estado, id zona, con id zona. Bueno, aquí hubo un error, ¿cierto? No apareció la relación de 1 a muchos como en las anteriores, fue porque se me olvidó presionar clic en la opción de integridad referencial. Entonces podemos eliminarla. ¿Cómo hago para eliminarla? Me paro encima, le doy suprimir, confirmo, sí, y vuelvo y lo hago. Entonces de id zona hasta id zona y le digo que exigir integridad referencial. Exactamente lo mismo al final con ID tipo cliente. ID tipo cliente, le digo crear y en este momento nos damos cuenta que ya están creadas las. Entonces vamos a hacerlo de esta manera para que se vea mucho mejor las relaciones. Perfecto. Vamos a relacionar entonces ahora cliente con factura. Me hizo falta crear una tabla que fue la relación entre esta y esta. Vamos a crearla de una vez. Para eso me voy a crear tabla y vamos a llamar la tabla vista de diseño detalle factura. Entonces vamos a decirle aceptar. Detalle factura va a tener 3 campos según lo que ya habíamos planeado. Sería la llave primaria de la factura, que sería número de factura, num factura, la llave primaria de la tabla I de la otra tabla, que es productos, entonces sería código de producto. Serían las dos llaves foráneas con las que vamos a relacionar a las tablas, con las tablas factura y la tabla producto. Y aquí tenemos un campo, ¿sí? Verifiquemos esto, mírenlo. Tenemos entonces, aquí tenemos el número de la factura para relacionar con factura, el código del producto para relacionarlo con producto y la cantidad de productos vendidos. La cantidad de productos vendidos que va a ser un campo. Cantidad de productos vendidos. Entonces dejémoslo hasta ahí. ¿Esto qué es? Un texto, un número. Esto vendría siendo un número también porque código de producto lo configuramos como número en la tabla producto. Y esto vendría siendo también un número porque el número de la factura lo colocamos como llave primaria y además de eso como tipo número en la tabla factura. Por tanto deben de quedar igual. En ese orden de ideas hemos terminado creando esta tabla. Le decimos cerrar. Aquí nos va a pedir que guardemos. Sí. Y vamos a continuar acá. Le damos clic derecho, mostrar tabla y la tabla que acabamos de crear es detalle factura. Agregamos para tenerla aquí. Listo, vamos a continuar entonces relacionando. Entonces ya sabemos que esta es la tabla padre, esta es la tabla hijo, número de identificación desde aquí hasta el número de identificación de acá. Confirmamos. Ahora exactamente hacemos el mismo ejercicio con estas tres para relacionar factura producto a través de la tabla detalle factura. Desde el número de la factura, tabla padre,
número de factura, bueno, aquí tenemos un pequeño error porque nos va a quedar la relación, ¿sí?, de 1 a 1, mírenla, teniendo en cuenta de que aquí no le quitamos, esto no es llave primaria, tendríamos que habérsela quitado para que no nos quede relación de 1 a 1. Entonces, excelente que nos aparezcan estos errores como para que aprendamos. Vamos a eliminar esa relación y tenemos que volver a modificar esta tabla, diseño de tabla, y aquí debemos de quitarle esta llavecita, ¿sí? Entonces, para quitarle esa llavecita simplemente le damos clic derecho, clave principal y ya se quitó. Entonces vamos a darle guardar o le damos cerrar. Y listo, aquí entonces ya no nos aparece la llave, es decir, que esta tabla no tiene llave principal, solamente tiene llaves foráneas para poder ¿qué? Relacionarla con su tabla padre y su otra tabla padre. Número de factura con número de factura, código de producto con código de producto, y eso es todo. Aquí ya tenemos entonces creados los, eh, los datos de y los datos y los campos de nuestra factura. Posteriormente vamos a insertarle, importarle datos a cada una de estas tablas, ¿sí? Lo vamos a hacer de una manera masiva en caso de que tuviésemos, por ejemplo, un Excel. ¿Sí? Digamos que vamos a mostrar por acá, tenemos un archivo de Excel para poder importar los datos. Entonces vamos a mirar nuestro archivo que tiene unos datos para el tipo cliente, unos datos para la zona cliente, tiene unos datos para la ciudad cliente. Miren exactamente las mismas columnas y en el mismo orden que las tengo realizadas deberían de estar para poder que importen bien. De lo contrario vamos a tener problemas. Miren, estado cliente, ID estado, estado. El tipo de dato exactamente debe de coincidir, de lo contrario tendríamos problema. Esto lo colocamos tipo número, esto tipo texto. ¿Sí? Los clientes, miren, tenemos todas las columnas de los clientes, número de identificación, los nombres, los apellidos, ID tipo para relacionarlo con la tabla tipo, ID zona, exactamente las mismas columnas que tenemos allá creadas las tenemos acá, y detalle factura, número de factura, código de producto, cantidad de productos vendidos. En ese orden de ideas, entonces vamos a importar, primero que todo, las tablas padres y luego las tablas hijos. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo, porque si no existen los datos del tipo cliente, pues no vamos a poder subir los clientes. Para eso arranquemos entonces con tipo cliente. Para hacer la importación, le decimos clic derecho, importar desde Excel, buscamos el archivo donde lo tenemos. En esta parte le decimos anexar una copia de los registros a la tabla. ¿Cuál tabla? Pues la tabla tipo cliente, ¿cierto? Aceptamos. Nos muestra la configuración. Verificamos que estemos aquí en la tabla que es decir, tipo cliente. Nos va a mostrar cómo va a quedar. Le decimos siguiente. Otra vez siguiente. Y aquí verificamos que esté el nombre de la tabla, tipo cliente. Le decimos finalizar. En este momento, pues le decimos cerrar a esto y ya debe de aparecer los datos de la tabla tipo cliente. ¿Cómo hago para confirmar? Le doy clic derecho, o perdón, simplemente un doble clic. Aquí me aparece ya los datos importados. Vamos a cerrar esto y vamos a continuar de la misma manera con los demás datos de las siguientes tablas. A veces se nos presenta este pequeño error, subíndice fuera de intervalo. Digamos que yo lo he resuelto de una manera fácil y es cerrando la aplicación Access y abriéndola nuevamente.
Bueno, aquí nos envía un error indicándonos que el campo en identificación no existe en la tabla destino factura. Vamos a mirar a ver qué ocurrió. En identificación debería estar en la tabla factura. Miremos en la vista de diseño. Y en vista de diseño miramos, pues lógicamente el número de la factura se ve bien. El tipo está perfecto, también la fecha, número de identificación. Bueno, el número de identificación que nos está enviando también un error puede ser esa letra O. Recordemos que las tildes, nada de tildes en la creación de variables, atributos, campos. Entonces puede ser eso. Vamos a entonces a darle cerrar y guardemos. Y vamos a proceder nuevamente a insertar los datos de la factura. Démosle importar. Buscamos nuestra tabla. Factura. Factura. Le decimos siguiente. Factura, finalizar. Y ahí importó los datos. Entonces nos damos cuenta que que, que esa tilde, ese acento que le habíamos colocado, no funciona acá en ningún motor de base de datos hasta ahora. De estos relacionales, lógicamente, pues nos va a funcionar ese tipo de, de variables con tildes. Bien, vamos a confirmar. Entonces miren, al darle doble clic a la factura ya aparecen todos los datos. Continuamos ya para finalizar con la tabla producto y la tabla detalle. Esta oportunidad nos dice que no hay un registro activo. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto. Entonces que no hay un registro activo en la tabla detalle factura. Aquí tenemos entonces un pequeño detalle. Se nos duplicó esta tabla, por ejemplo, factura 1 puede ser ese error, ¿no? Tenemos duplicada. Eh, eh, Esto ocurre pues cuando estamos insertando, se nos duplican las tablas o cuando estemos haciendo las relaciones. Entonces posiblemente hicimos algo, tenemos que tener en cuenta esto. Miren, nuestra tabla se llama factura, no factura 1. Vamos a eliminarla y vamos a entonces a volver a importar los datos. Para esto vamos a cerrar esto. Le decimos que sí, guardar. Y vamos a decirle entonces nuevamente clic derecho, importar datos. Y le vamos a buscar nuestra detalle factura. Y aquí elegimos detalle factura también. Le decimos siguiente, siguiente, detalle factura, finalizar. El código del producto no existe en la tabla destino detalle factura. El código del producto no existe. Vamos a mirar entonces qué ocurrió. Entonces tenemos aquí código producto, num factura, código producto, código producto, código producto, nombre del producto, por acá precio de venta y por acá tenemos el código del producto. Tendríamos que mirar el Excel y a ver si de pronto estos campos están iguales. Y nos damos cuenta acá, código prot
y en la base de datos aparece que como código producto. Vamos a hacer ese cambio que posiblemente puede ser. Entonces, hagamos ese cambio en detalle factura, código producto. Vamos a, en la vista de diseño, coloquémosle código prod. Vamos a guardar y cerrar. Y vamos a cerrar también esto. Vamos a guardar. Confirmemos que hayan quedado los cambios. Exacto. Vamos entonces a importar desde Excel código prod. Ahí se ve el cambio. A ver si era eso. Dice el campo Cant prod vend no aparece en la tabla detalle factura. Vamos a mirar si el Excel. Entonces en el Excel aparece Cant prod vend. ¿Está bien? En el Excel está bien. Miremos entonces en vista de diseño. Sí, claro. Acá la escribimos. Entonces vamos a escribirla como debe ser, como nos lo indica el Excel. Pues lo que nos damos cuenta es que esto deben de estar exactamente iguales que en el Excel o de no nos van a subir. ¿Vale? Para que lo tengamos claro, importante que nos hayan salido estos errores. ¿Listo? Bien, entonces vamos a guardar y vamos a cerrar y vamos a confirmar que hayan quedado los cambios. Aquí están los cambios. Entonces vamos a cerrar nuevamente y le vamos a abrir y a importar los datos de Excel en la tabla. Nos abra la tabla. Además de eso, que en la tabla de detalle nos importe los datos y le decimos que los importe y ese era el error. ¿Listo? Entonces tenemos que tener claro, ojo, importante que cuando estemos creando los datos en las tablas, estos datos coincidan con los mismos nombres que tenemos en el Excel. Porque pues ahí tenemos errores al momento de importar los datos. ¿Sí? Entonces tenemos que ser, ojo con esta parte importante, que estos nombres sean exactamente iguales que los que están en Excel. ¿Listo? Y en ese orden de ideas ya hemos importado todos los datos de cada una de las tablas, tal como se puede apreciar en este punto. Están todos importados. ¿Ok?